Aquí voy a compartir cómo preparo escenarios y qué condiciones necesito antes de operar. Este análisis forma parte de mi proceso operativo. No es una recomendación. Esta semana no se trata de adivinar qué va a hacer el mercado. Se trata de entender dónde está el foco de riesgo macro y cómo puede afectar la volatilidad de las sesiones. Partimos de 3 pilares: política monetaria, datos económicos y temporada de resultados. Empezamos por el marco de fondo. El Fed Watch es claro. El mercado sigue descontando tasas altas por más tiempo. Para la reunión del 28 de enero, la probabilidad dominante es continuidad, no recortes. No hay urgencia, no hay giro inmediato, no hay catalizador dovish claro. Operativamente, esto implica algo importante. La Reserva Federal no es un shock, es un ancla. Mientras este escenario no cambie, el mercado tiende más a rotación y balance que a tendencias limpias y sostenidas. Ahora, la estructura de la semana. Lunes y martes tenemos datos de segundo nivel y algo de ruido político. Pueden generar movimientos intradía, pero no definen estructura. El día clave es el miércoles. Tenemos decisión de tasas, comunicado del FOMC y conferencia de prensa. No espero acción, pero sí volatilidad en la reacción. No opero el anuncio. Observo qué acepta y qué rechaza el precio después del evento. El jueves llegan las solicitudes de desempleo. Es un termómetro rápido del mercado laboral, útil para confirmar si la narrativa se sostiene o empieza a resquebrajarse. El viernes cerramos con PPI. No es el dato principal de inflación, pero puede reajustar expectativas si hay sorpresa. El tercer pilar son los resultados empresariales. No opero earnings. No busco direcciones en acciones individuales. Me interesa el mensaje agregado. Si confirman crecimiento, si presionan márgenes, si cambian expectativas. Esa información no se opera directamente. Se absorbe y luego se refleja en el índice. En conjunto, esta es una semana de eventos concentrados y expectativas bien definidas. No opero datos. Opero la reacción del precio alrededor de ellos. Contexto primero. Estructura después. Ejecución solo si el mercado lo permite. Análisis del ES previo al lunes 26 de enero de 2026. Vamos a empezar con la gráfica semanal. La estructura de la vela semanal es la de un martillo rojo. Esto nos recuerda el impulso bajista que tuvimos al inicio de la semana, cuando el precio perforó la base del balance de 4 semanas. Sin embargo, los vendedores no encontraron mayor actividad en esa zona y el precio logró recuperar terreno, aunque sin poder recuperar el precio de apertura de la semana. En cuanto a la localización de la vela, nos deja un máximo y un mínimo decreciente en relación con la vela anterior. Esto introduce indicios vendedores, pero sin una aceptación clara por debajo del nivel de soporte del balance. Más que fortaleza vendedora, lo que observamos es neutralidad. Es muy probable que el mercado esté en espera del evento de la Fed del miércoles. Técnicamente, la tendencia de fondo sigue siendo alcista. El mínimo de esta semana bien podría convertirse en un mínimo creciente dentro de la secuencia de la tendencia. Pero mientras no tengamos un nuevo máximo mayor y el precio continúe dentro del balance, seguimos en terreno de decisión. Ahora pasemos a la gráfica diaria. En la gráfica diaria podemos identificar un microbalance construido durante los últimos 2 días. En la mitad de este balance no tenemos edge, por lo que los escenarios relevantes se concentran en una posible salida del precio del rango. Si el precio realiza un retroceso perforando el PDL, que coincide con el mínimo del balance de 2 días, podemos estar atentos a una posible estructura de trampa vendedora.
Esto considerando que dentro de la secuencia alcista mayor existe espacio para que el mercado genere un nuevo mínimo creciente. Para que este escenario sea válido, ese mínimo tendría que formarse por encima del VAL semanal y por encima del precio de apertura del lunes, que fue cuando se generó el impulso bajista inicial. El seguimiento de este escenario requiere que el precio recupere el P o C y lo mantenga como soporte, para después proyectar un posible breakout del Vito AH semanal en confluencia con el alto de la semana. Por otro lado, un breakout temprano del BH semanal y del alto de la semana nos obliga a exigirle al mercado aceptación clara sobre esos niveles. Al ser un movimiento temprano en la semana y previo al evento de la Fed, existe el riesgo de que el precio regrese rápidamente al balance si no se construye estructura. Por eso, la aceptación es clave. En conclusión, mientras el precio se mantenga dentro del balance del jueves y viernes, el enfoque es manos quietas. Una posible trampa vendedora por debajo del PDL, pero por encima del BAL semanal y del Open del lunes, podría dar lugar a un nuevo mínimo creciente dentro de la tendencia. Y cualquier ruptura temprana antes de la Fed nos exige ver estructura y aceptación real antes de pensar en continuación alcista. Empezamos con el Nasdaq. En gráfico semanal, la estructura sigue mostrando debilidad relativa frente al ES. Tenemos una vela roja de cuerpo medio con mechas en ambos extremos, lo que confirma un entorno de indecisión dentro de un balance más amplio. El Nasdaq mantiene un balance más largo en el tiempo y su resistencia estructural sigue lejos del máximo histórico. Esto explica la divergencia que venimos observando. Un EH es relativamente más fuerte y un Nasdaq más contenido. La vela semanal deja un máximo y un mínimo decreciente respecto a la semana anterior. Es un indicio vendedor, pero no suficiente para anticipar continuación bajista mientras el precio se mantenga por encima de la zona de 25,000. Técnicamente el Nasdaq sigue en una tendencia alcista en pausa. Y ese punto es clave. El contexto macro de la semana, con decisión de la Reserva Federal, refuerza la probabilidad de rotación y balance, no de tendencias limpias. Por lo tanto, no anticipo rupturas estructurales antes del evento. Pasando al gráfico diario. Al igual que en el ES, el Nasdaq ha desarrollado un microbalance de 2 sesiones. Este balance es operable, pero debe entenderse como estructura de corto plazo, no como inicio de swing. Además, estamos trabajando cerca de la mitad del balance semanal. Centro de balance en semana Fed implica expectativas controladas, mayor probabilidad de falsas rupturas y necesidad de gestión activa. Desde el lado comprador, el nivel clave es la zona de 26,100. Para pensar en largos más sostenidos, el precio necesita no solo superar ese nivel, sino construir aceptación por encima, idealmente después del evento de la Fed. Desde el lado vendedor, el nivel estructural sigue siendo 25,000. Solo una ruptura y aceptación clara por debajo de esa zona habilitaría escenarios de cortos más sostenidos. Mientras ninguno de estos escenarios se confirme, el contexto favorece trades de balance, menor agresividad y tamaños de posición ajustados. En resumen, la divergencia entre el ES y el Nasdaq exige paciencia y disciplina. No es un entorno para anticipar dirección. El sesgo no se define antes de la Fed. Se define por la reacción del precio después del evento.